Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y se volvieron y le volvieron, ¿qué cosa? Las espaldas. Pueden tomar su lugar. Quiero hablarles, hermano, acerca del tema preparando el corazón para la victoria. En primer lugar, se acerca para nosotros la obra cristiana Remanente Escogido, una gran celebración. No me haga reír, hermano. Yo creí que usted se iba a gozar. Yo creo que algunos no se gozan ni diciéndole vamos a almorzar, se ponen de mal humor. Pero para mí es una gran fiesta. Para mí es una gran celebración. Eso es parte de lo que quiero decirles y de lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Porque nunca en la tierra un pueblo, una persona, sea hombre o mujer, niño, adolescente, quien sea, que quiera tener una victoria importante, trascendental de parte de Dios, la podrá tener si primero no limpia su corazón. Si primero no limpia su alma, si primero no limpia su vida, nada se logra, nada se podrá tener. Hay gente que lo que hace con las manos lo destruye con los pies. Y todo lo que usted no haga correctamente para Dios a través de la santificación, la Escritura dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Note una cosa importante, que la palabra no dice todos me servirán, no, ese. ¿Y quién es ese? El que se santifica, el que se aparta del camino de lo corrupto, de la mentira, del engaño, de la trampa, de la suciedad, de la inmoralidad, de la inmundicia. Ese, los ojos de Dios van a estar puestos en él. No crea que los ojos de Dios están puestos sobre el borracho, sobre el asaltante, el criminal. No, allí los ojos del diablo son los que están puestos allá. Dios tiene un pueblo en la tierra. Dios tiene un pueblo en la tierra. Y todo el mundo dice el Dios mío, pero el diablo es Dios de muchos millones de seres humanos en la tierra. El Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios verdadero, es aquel que murió en la cruz del Calvario. Todos los demás dioses son una imaginación del hombre. Y se llama bíblicamente idolatría, mariolatría.
es idolatría pura. Aquel que hizo el cielo y la tierra y que envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en una cruz por usted y por mí, es el único digno de gloria, de alabanza, de adoración. Por eso vinimos aquí y el Señor cambió ese enmudecimiento que teníamos y nos soltó la lengua aquí para alabar, para bendecir a Dios. A su nombre, gloria. Pero mire, nadie en la tierra que quiera tener una victoria importante, trascendental, la logrará jamás si primero no se ha limpiado su corazón, su alma. Si primero no ha dejado su hipocresía, su falsedad, su mentira, primero hay que limpiar el alma, el corazón. Entonces, la victoria que está esperando lo va a alcanzar. De lo contrario, lo alcanzará el fracaso. De lo contrario, lo alcanzará la maldición que produce el pecado. El pecado produce maldición. Y la maldición se incrusta en la vida del ser humano y le quita la paz, el gozo, la alegría. No podrá tener paz, dice el Señor. No habrá paz para el impío, dijo mi Dios. Cuando el rey Ezequías, dice la palabra, que cuando comenzó a reinar Ezequías era de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Era un joven de 25 años. Algunos reyes fueron de menos edad que él. Pero con 25 años, y hermano, se queda uno asombrado de todas las reformas que introdujo dentro de Israel. Cuando él comenzó a reinar, Acaz, el rey anterior, había desbaratado, hermano, el país. Eso se sigue repitiendo por todas partes de la tierra. Usted sabe que todos los políticos, cuando van a promover su campaña, siempre usan una palabra: vamos a combatir a los corruptos. Pero entra ese y a los 4 años hay otros diciendo: vamos a combatir ese corrupto que estaba ahí. Y eso es un círculo vicioso de no acabar nunca. Porque el pecador no puede ser correcto. Una persona corrompida jamás hablará verdad. Eso no es cierto. Él envuelve la verdad con la mentira, pero nunca será verdadero. No puede ser verdadero. La palabra dice que todos los que le sirven a la carne o viven según la carne no pueden. No es que no quieran, es que no pueden agradar a Dios. Porque su naturaleza no ha sido cambiada, tratada, transformada, cambiada. Entonces no puede. Usted, señora, no le puede exigir a su esposo, que no es cristiano, que tenga una conducta correcta. Eso no lo espere jamás. ¿Sabe cuándo? Cuando ese hombre se convierta a Cristo, será diferente. Usted, caballero, no le puede exigir a su esposa que no se ha convertido, que dé una conducta correcta
porque no lo va a lograr. Aunque ella quiera, no puede, porque no puede cambiar, porque no es el hombre el que cambia, es Dios que cambia al hombre. Es el poder de Dios a través del Espíritu Santo que le puede cambiar esa mente sucia, llena de pensamientos corruptos, una mente corrompida. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Y mira, hermano, este hombre a esa edad hace una reforma tan maravillosa, y lo que empieza es por el culto a Dios. En lugar de atender muchos asuntos de la política, se dedicó primero a limpiar el santuario, el lugar donde se reunía el pueblo para adorar. Se había cerrado y estaba lleno de inmundicia. El lugar donde el pueblo adoraba ahora era un reclusorio o un crematorio de inmundicia. La suciedad, la asquerosidad estaba dentro del templo. Y qué cosa más tremenda, hermano. Porque dice el versículo 5 que leímos: el rey se acerca y reúne a los levitas y a los sacerdotes que se habían escapado, se habían evadido, porque ya no se hacían los cultos en el santuario, porque todo estaba caído. Y les dice: oídme, levitas, santificaos ahora, ustedes los primeros. Y la palabra de Dios dice que el juicio entra por la casa de Dios. Santifíquense ustedes. Y era un rey civil, político. No era un profeta ni un apóstol. No, era un político. Sin embargo, estaba más convertido a Dios que los mismos ministros de culto. Qué tremendo, ¿verdad? Y les dice: oídme, oigan esto. Ustedes tienen que santificarse. A los levitas: santificaos ahora y santificar la casa de Jehová, Dios de nuestros padres. Qué importante, hermano. Y sacad del santuario la inmundicia. Primero se van a santificar ustedes, que son los líderes. Después de santificarse ustedes, que son los líderes, van a santificar el santuario. Se van a santificar y van a santificar el santuario. ¿Y qué tenían que hacer? Sacar la inmundicia que se había metido allí. Por eso el templo donde se adora a Dios no es un lugar de inmundicia. No puede ser un lugar de encontrarse con la enamorada, con el enamorado. Lo puede ver de lejos. Pero hay iglesias que no hay santificación y entra el muchacho y la muchacha de gancho y se sientan los dos, y mientras el culto está andando, ellos están también andando en su inmundicia, mordiéndose ahí y no son ni marido ni mujer. Todo eso es inmundicia.
Y dentro de un templo, de una congregación, tiene que haber disciplina, tiene que haber conducta limpia. Porque al templo se va a adorar, al templo se va a oír la voz de Dios, a bendecir el nombre de Dios, y el lugar tiene que ser santificado. Así es. Alabado sea el Señor. Les ordena sacar la inmundicia. El verso 6 dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y se volvieron y le volvieron las espaldas. Sabe que aquí hay un elemento, un detalle muy importante, y es que ya nadie sentía ni quería congregarse. El santuario fue cerrado. Lo que había ahí era inmundicia. Nadie, los ministros de culto estaban caídos de la gracia. Por eso, donde hay un ministro de culto, sea pastor, maestro, evangelista, apóstol, profeta, pero que está caído, todos los demás están caídos. Todo es caído. Sí, hermano. El juicio entra por casa y entra por la casa de Dios. Si la persona que dirige es un corrupto, todo el pueblo es corrupto. Todo el pueblo es corrupto. Y si no, ustedes que son la mayoría adultos y entienden, denle un vistazo a los que dirigen una nación y se van a dar cuenta por qué la corrupción se encrusta en la mente y en el corazón de todos los que participan de un gobierno, porque está corrompido. Y en ese tiempo, cuando el reinado de Ezequías, el pueblo, los principales, que eran los sacerdotes y levitas, eran corruptos. Habían cerrado el santuario y el pueblo no se congregaba. Le dieron la espalda al Dios Altísimo y vino una terrible disciplina y los enemigos hicieron con ellos lo que les dio la gana. Dice el versículo 10 de este mismo capítulo: ahora pues, estas son palabras del rey, del gobernante, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Qué está diciendo? Note cómo el hombre se ubica tan inteligentemente y dice: aquí va a comenzar por el gobierno. Ahora yo he determinado, porque déjeme decirle que nadie lo va a obligar a usted a que usted deje lo malo. Eso lo determina su vida. Eso lo determina su corazón. Eso lo determina usted. Yo. A mí nadie me puede obligar. A ninguno de ustedes lo puede obligar nadie. Cada uno tiene que determinar si va a servir a Dios o no le va a servir. Si se va a apartar del mal o no se va a apartar. Si va a ser genuino o va a ser falso. Eso lo determina la persona.
Gloria a Dios. Yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira, porque la ira de Dios estaba sobre el pueblo y sobre la nación, y la situación era complicadísima. Pero empezó por la casa de Dios, y por la casa del gobernante. ¿Cuánto diéramos en este país tener un gobernante cristiano de verdad? No de diente a labio. Eso no sirve. De verdad. Pero eso no lo vamos a conseguir jamás. Bendito sea el Señor. Pero estos hombres, que hubieron varios de los reyes en Israel que sí eran realmente convertidos a Dios. Seguimos viendo el versículo 15 y dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y la mente nuestra no puede quedarse embotada en una simple limpieza de una escoba y un recogedor. No. Allí había, de fondo, habían muchas cosas terribles. A esos lugares llegaban hombres y mujeres a tener relaciones sexuales ahí dentro de esos lugares, y los contaminaron y los corrompieron, como en el tiempo de Elí, el juez de Israel, que en su tiempo sus propios hijos se metían a fornicar con las mujeres que llegaban a ofrecer el sacrificio. Mucha gente nos llama a nosotros exagerados en la predicación. Otros nos dicen: esos son cuadrados. Pues por el lado que quieran. Cuadrados o verticales o horizontales. Pero el mensaje de Dios tiene que llegar al corazón del hombre, de la mujer, del pueblo, del que quiere. Y el que quiere decide, determina. El que quiere seguir siendo malo, perverso, corrompido, lo puede hacer. Pero el que quiera apartarse de la corrupción lo debe entender y lo puede hacer, porque tiene la ayuda y el poder del Dios Altísimo a favor de su vida. Sencillamente. Porque esto no es una misa donde un ministro de culto dice: ven paz. Y salíamos de ahí, porque salíamos de ahí directamente a la discoteca o a la cantina, directamente a corromperse. Eso no se trata de decirle a usted: hermanito santísimo, usted está bien. Bueno, eso lo sabe usted. Pero la palabra es la que nos va a enderezar. Porque aquí está hablando que el rey les habló a todos los levitas y sacerdotes, y entraron las familias a santificarse, y reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y conforme a las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y el verso 16 dice: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová
para limpiarla, oiga esto, sacaron toda la inmundicia. Y sabe que esa palabra inmundo o inmundicia quiere decir asqueroso, sucio, maloliente. ¿Qué cosas habían allí, hermano? Podemos imaginarnos muchas, pero eran cosas inmundas, contaminadas, suciedad. No solo era polvo y basura, no, habían muchas cosas inmundas, hasta brujerías, amuletos, utensilios de hechiceros. Llegaban a hacer hechicerías, hechizos dentro de esos templos que habían sido consagrados a Dios. Cuando no hay quien ponga orden, hermano, se corrompe el pueblo. Se corrompe. Dice que sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Aleluya. Y lo sacaron al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas lo llevaron fuera al torrente de Cedrón. Qué tremendo. Lamentamos que hayan contaminado el río, pero no tenían para dónde botar la inmundicia. Inmundicia de verdad. Si aplicáramos o aplicamos esto a la vida real, espiritual de la iglesia en el tiempo que estamos viviendo, esto es desastroso, hermano. Hoy hablábamos con el hermano Horacio ahí un momentito, porque él viene huyendo por allá de esos lugares donde los altares están contaminados, contagiados de rockeros, regueteros, los altares de los templos evangélicos. Sí, señor. Regueteros cristianos, entre comillas. Rockeros. Hombres vestidos de mujer y mujeres vestidas de hombre.